Hey, hola a todos y bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Hoy les leeré el capítulo 54. Pónganse cómodos, porque comenzamos. Capítulo 54. Era uno de aquellos días de marzo en que el sol brilla esplendoroso y el viento es frío, de manera que a la luz del sol parece ser verano e invierno en la sombra. Todos llevábamos nuestros gruesos chaquetones de lana y yo tomé un maletín. De todo cuanto poseía en la tierra, no me llevé más que lo que podía caber en él. Ignoraba por completo a dónde iría, qué haría o cuándo regresaría, aunque tampoco me preocupaba mucho todo eso, pues lo que más me importaba era la salvación de Provis. Tan solo en una ocasión, al volverme para mirar la puerta de mi casa, me pregunté en qué distintas circunstancias regresaría a aquellas habitaciones, en caso de que llegara a hacerlo. Nos quedamos unos momentos en el desembarcadero del Temple, como si no nos decidiésemos a embarcarnos. Como es natural, yo había tenido buen cuidado de que la lancha estuviese preparada y todo en orden. Después de fingir un poco de indecisión, que no pudo advertir nadie más que las 3 o 4 personas anfibias que solían rondar por aquel desembarcadero, nos embarcamos y empezamos a avanzar. Herbert iba en la proa y yo cuidaba del timón. Era entonces casi la pleamar y un poco más de las 8:30. Nuestro plan era el siguiente. Como la marea empezaba a bajar a las 9 y no volvería a subir hasta las 3, nos proponíamos seguir paseando y navegar contra ella hasta el oscurecer. Entonces nos hallaríamos más abajo de Gravesend, entre Kent y Essex, en donde el río es ancho y está solitario y donde habita muy poca gente en sus orillas. Allí encontraríamos alguna taberna poco frecuentada en donde poder descansar toda la noche. El barco que debía dirigirse a Hamburgo y el que partiría para Rotterdam saldrían hacia las 9 de la mañana del jueves. Conocíamos exactamente la hora en que pasarían por delante de nosotros y haríamos señas al primero que se presentase. De manera que si, por una razón cualquiera, el primero no nos tomaba a bordo, tendríamos aún otra probabilidad. Conocíamos perfectamente las características de forma y color de cada uno de estos barcos. Era tan grande el alivio de estar ya dispuestos a realizar nuestro propósito, que me pareció mentira el estado en que me hallara tan pocas horas antes. El aire fresco, la luz del sol, el movimiento del río, parecido a un camino que avanzara con nosotros, que simpatizara con nosotros, que nos animara y hasta que nos diera aliento, me infundió una nueva esperanza. Me lamentaba de ser tan poco útil a bordo de la lancha, pero había pocos remeros mejores que mis 2 amigos, y remaban con un vigor y una maestría que habían de seguir empleando durante todo el día. En aquella época, el tráfico del Támesis estaba muy lejos de parecerse al actual. Aunque los botes y las lanchas eran más numerosos que ahora.
Tal vez había tantas barcazas, barcos de vela, carboneros y barcos de cabotaje como ahora, pero los vapores no eran ni la 10ª o la 20ª parte de los que hay en la actualidad. A pesar de lo temprano de la hora, abundaban los botes de remos que iban de una parte a otra y multitud de barcazas que bajaban con la marea. La navegación por el río y por entre los puentes en una lancha era una cosa mucho más fácil y corriente entonces que ahora, y avanzábamos rápidamente por entre una multitud de pequeñas embarcaciones. Pasamos en breve más allá del viejo puente de Londres y dejamos atrás el viejo mercado de Billingsgate, con sus viveros de ostras y sus holandeses, así como también la Torre Blanca y la Puerta del Traidor, y pronto nos hallamos entre las filas de grandes embarcaciones. Acá y acullá estaban los vapores de Leith, de Aberdeen y de Glasgow, cargando y descargando mercancías, y desde nuestra lancha nos parecían altísimos al pasar por su lado. Había, a veintenas, barcos de carbón con las máquinas que sacaban a cubierta el carbón de la cala y que por la borda pasaba a las barcazas. Allí, sujeto por sus amarras, estaba el vapor que saldría al día siguiente para Rotterdam, en el que nos fijamos muy bien. Y también vimos al que saldría con dirección a Hamburgo, y hasta cruzamos por debajo de su bauprés. Entonces, sentado en la popa, pude ver, con el corazón palpitante, el embarcadero cercano a la casa de Provis. ¿Está allí?, preguntó Herbert. Aún no. Perfectamente. Sus instrucciones son de no salir hasta que nos haya visto. ¿Puedes distinguir su señal? Desde aquí no muy bien, pero me parece que la veo ya. Ahora la veo. Avante. Despacio, Herbert. Alto los remos. Tocamos ligeramente el embarcadero por un instante. Provis entró a bordo y salimos de nuevo. Llevaba una especie de capa propia para la navegación y un maletín de tela negra. Su aspecto era tan parecido al de un piloto del río como yo habría podido desear. Querido Pip, dijo, poniéndome la mano sobre el hombro mientras se sentaba. Fiel Pip mío, has estado muy acertado, mi querido Pip. Gracias, muchas gracias. Nuevamente empezamos a avanzar por entre las hileras de barcos de todas clases, evitando las oxidadas cadenas, los deshilachados cables de cáñamo o las movedizas boyas, desviándonos de los cestos rotos que se hundían en el agua, dejando a un lado los flotantes desechos de carbón y todo eso, pasando a veces por delante de la esculpida cabeza en los mascarones de proa de John de Sunderland, que parecía dirigir una alocución a los vientos, como suelen hacer muchos Johns, o de Betsy de Yarmouth, con su firme ostentación pectoral y sus llamativos ojos proyectándose lo menos 2 pulgadas más allá de su cabeza. Circulábamos por entre el ruido de los martillazos que resonaban en los talleres de construcciones navales,
oyendo el chirrido de las sierras que cortaban tablones de madera, máquinas desconocidas que trabajaban en cosas ignoradas, bombas que agotaban el agua de las sentinas de algunos barcos, cabrestantes que funcionaban, barcos que se dirigían a la mar e ininteligibles marineros que dirigían toda suerte de maldiciones, desde las bordas de sus barcos a los tripulantes de las barcazas, que les contestaban con no menor energía. Y así seguimos navegando hasta llegar a donde el río estaba ya despejado, lugar en el que habrían podido navegar perfectamente los barquichuelos de los niños, pues el agua ya no estaba removida por el tráfico y las festoneadas velas habrían tomado perfectamente el viento. En el embarcadero donde recogimos a Provis, y a partir de aquel momento, yo había estado observando, incansable, si alguien nos vigilaba o si éramos sospechosos. No vi a nadie. Hasta entonces, con toda certeza, no habíamos sido ni éramos perseguidos por ningún bote. Pero, de haber descubierto alguno que nos infundiese recelos, habríamos atracado enseguida a la orilla, obligándole a seguir adelante o a declarar abiertamente sus hostiles propósitos. Mas no ocurrió nada de eso, y seguimos nuestro camino sin la menor señal de que nadie quisiera molestarnos. Mi protegido iba, como ya he dicho, envuelto en su capa, y su aspecto no desentonaba de la excursión. Y lo más notable era, aunque la agitada y desdichada vida que llevara tal vez le había acostumbrado a ello, que de todos nosotros él parecía el menos asustado. No estaba indiferente, pues me dijo que esperaba vivir lo bastante para ver cómo su caballero llegaba a ser uno de los mejores de un país extranjero. No estaba dispuesto a mostrarse pasivo o resignado, según me pareció entender, pero no tenía noción de que pudiera amenazarnos ningún peligro. Cuando había llegado, le hizo frente, pero era preciso tenerlo delante para que se preocupase por él. Si supieras, querido Pip, me dijo, lo que es para mí el sentarme al lado de mi querido muchacho y fumar al mismo tiempo mi pipa, después de haber estado día tras día encerrado entre cuatro paredes. Ten por seguro que me envidiarías. Pero tú no sabes lo que es esto. Me parece que conozco las delicias de la libertad, le contesté. ¡Ja! Exclamó, moviendo la cabeza con grave expresión. Pero no lo sabes tan bien como yo. Para eso sería preciso que te hubieses pasado una buena parte de la vida encerrado, y así podrías sentir lo que yo siento. Pero no quiero enternecerme. Entonces consideré una incongruencia que, obedeciendo a una idea fija, hubiese llegado a poner en peligro su libertad y su misma vida. Pero me dije que tal vez la libertad, sin un poco de peligro, era algo demasiado distinto de los hábitos de su vida, y que quizá no representaba para él lo mismo que para otro hombre.
No andaba yo muy equivocado, porque después de fumar en silencio unos momentos, me dijo: «Mira, querido Pip, cuando yo estaba allí, en el otro lado del mundo, siempre miraba en esta dirección, y estaba seguro de poder venir, porque me estaba haciendo muy rico. Todos conocían a Magwitch, y Magwitch podía ir y venir, y nadie se preocupaba por él. Aquí no se contentarían tan fácilmente, y es de creer que darían algo por cogerme, si supieran dónde estoy. Si todo va bien, le dije, dentro de pocas horas estará usted libre y a salvo». «Bien», dijo después de suspirar. «Así lo espero». «¿Y lo piensa también?». Metió la mano en el agua, por encima de la borda de la lancha, y con la expresión suave que ya conocía, dijo sonriendo: «Me parece que también lo pienso así, querido Pip. Espero que podremos vivir mejor y con mayor comodidad que hasta ahora. De todas maneras, resulta muy agradable dar un paseo por el agua, y esto me hizo pensar hace un momento que es tan desconocido para nosotros lo que nos espera dentro de pocas horas como el fondo de este mismo río que nos sostiene. Y así como no podemos contener el avance de las mareas, tampoco podemos impedir lo que haya de suceder. El agua ha corrido a través de mis dedos, y ya no quedan más que algunas gotas», añadió, levantando y mostrándome su mano. «Pues, a juzgar por su rostro, podría creer que está usted un poco desalentado», dije. «Nada de eso, querido Pip. Lo que pasa es que este paseo me resulta muy agradable, y el choque del agua en la proa de la lancha me parece casi una canción de domingo. Además, es posible que ya me esté haciendo un poco viejo». Volvió a ponerse la pipa en la boca con la mayor calma, y se quedó tan contento y satisfecho como si ya estuviésemos lejos de Inglaterra. Sin embargo, obedecía a la menor indicación, como si hubiera sentido un terror constante, porque cuando nos acercamos a la orilla para comprar algunas botellas de cerveza, y él se disponía a desembarcar también, yo le indiqué que estaba más seguro dentro de la lancha. «¿Lo crees así, querido Pip?», preguntó, y sin ninguna resistencia volvió a sentarse en la lancha. A lo largo del cauce del río, el aire era muy frío, pero el día era magnífico y la luz del sol muy alegre. La marea bajaba con la mayor rapidez y fuerza, y yo tuve mucho cuidado de no perder en lo posible el impulso que podía darnos. Y gracias también al esfuerzo de los remeros, avanzamos bastante. Por grados imperceptibles, a medida que bajaba la marea, perdíamos de vista los bosques y las colinas, y nos acercábamos a las fangosas orillas. Pero aún nos acompañaba el reflujo cuando estábamos ya más allá de Gravesend.
Como nuestro fugitivo iba envuelto en su capa, yo, de propósito, pasé a 1 o 2 largos del bote de la aduana flotante, y así nos alejamos de la violenta corriente del centro del río, a lo largo de 2 barcos de emigrantes, pasando también por debajo de un gran transporte de tropas, en cuyo alcázar de proa había unos soldados que nos miraron al pasar. Pronto disminuyó el reflujo y se ladearon todos los barcos que estaban anclados, hasta que dieron una vuelta completa. Entonces, todas las embarcaciones que querían aprovechar la nueva marea para llegar al pool empezaron a congregarse alrededor de nosotros, en tanto nos acercábamos a la orilla, para sufrir menos la influencia de la marea, aunque procurando no acercarnos a los bajos ni a los bancos de lodo. Nuestros remeros estaban tan descansados, pues varias veces dejaron que la lancha fuese arrastrada por la marea, abandonando los remos, que les bastó un reposo de 1/4 de hora. Tomamos tierra saltando por algunas piedras resbaladizas, luego comimos y bebimos lo que teníamos y exploramos los alrededores. Aquel lugar se parecía mucho a mis propios marjales, pues era llano y monótono, y el horizonte estaba muy confuso. Allí, el río daba numerosas vueltas y revueltas, agitando las boyas flotantes, que tampoco cesaban de girar, aunque todo lo demás parecía estar absolutamente inmóvil. Entonces la flota de barcos había doblado ya la curva que teníamos más cercana, y la última barcaza verde, cargada de paja, con una vela de color pardo, iba detrás de todos los demás. Algunos lanchones, cuya forma era semejante a la primitiva y ruda imitación que de un bote pudiera hacer un niño, permanecían quietos entre el fango. Había un faro de ladrillos para señalar la presencia de un bajo. Por doquier veíanse estacas hundidas en el fango, piedras cubiertas de lodo, rojas señales en los bajos y también otras para indicar las mareas, así como un antiguo desembarcadero y una casa sin tejado. Todo aquello salía del barro, estaba medio cubierto de él, y alrededor de nosotros no se veía más que barro y desolación. Volvimos a embarcarnos y seguimos el camino que nos fue posible. Ahora ya resultaba más duro el remar, pero tanto Herbert como Startup perseveraron en sus esfuerzos y siguieron remando, incansables, hasta que se puso el sol. Entonces el río nos había levantado un poquito y podíamos divisar perfectamente las orillas. El sol, al ponerse, era rojizo y se acercaba ya al nivel de la orilla, difundiendo rojos resplandores que muy rápidamente se convertían en sombras. Había allí el marjal solitario y más allá algunas tierras altas, entre las cuales y nosotros parecía como si no existiera vida de ninguna clase, salvo alguna que otra triste gaviota que revoloteaba a cierta distancia. La noche cerraba aprisa, y como la luna estaba ya en cuarto menguante, no salía temprano. Por eso celebramos consejo, muy corto,
porque sin duda lo que teníamos que hacer era ocultarnos en alguna solitaria taberna que encontrásemos. Así continuamos, hablando poco, por espacio de 4 o 5 millas, y sumidos en angustioso tedio. Hacía mucho frío y un barco carbonero que vino hacia nosotros, con los fuegos encendidos, nos ofreció la visión de un hogar cómodo. A la sazón, la noche ya era negra, y así continuaría hasta la mañana, y la poca luz que nos alumbraba más semejaba proceder del río que del cielo, porque cuando los remos se hundían en el agua, parecían golpear las estrellas que en ellas se reflejaban. En aquellos tristes momentos, todos, sin duda alguna, sentíamos el temor de que nos siguieran. A la hora de la marea, el agua golpeaba contra la orilla a intervalos regulares, y cada vez que llegaba a nuestros oídos uno de esos ruidos, alguno de nosotros se sobresaltaba y miraba en aquella dirección. La fuerza de la corriente había abierto en la orilla pequeñas caletas, que a nosotros nos llenaban de recelo y nos hacían mirarlas con la mayor aprehensión. Algunas veces en la lancha se oía la pregunta: ¿qué es esa ondulación del agua? O bien, otro observaba en voz baja: ¿no es un bote aquello? Y luego nos quedábamos en silencio absoluto y con mucha impaciencia nos decíamos que los remos hacían mucho ruido en los toletes. Por fin, descubrimos una luz y un tejado, y poco después avanzábamos hacia un camino hecho pacientemente con piedras recogidas de la orilla. Dejando a los demás en la lancha, salté a tierra y me cercioré de que la luz partía de una taberna. Era un lugar bastante sucio, y me atrevo a decir que no desconocido por los contrabandistas. Pero en la cocina ardía un alegre fuego. Tenían huevos y tocino para comer y varios licores para beber. También había varias habitaciones con 2 camas, tal como estaban, según dijo el dueño. En la casa no había nadie más que el huésped, su mujer y un muchacho de color gris, el Jack del lugar, y que parecía estar tan cubierto de légamo y sucio como si él mismo hubiese sido una señal de la marea baja. Con la ayuda que me ofreció aquel individuo, regresé a la lancha y desembarcaron todos. Nos llevamos los remos, el timón, el bichero y otras cosas por el estilo, y varamos la embarcación para la noche. Comimos muy bien ante el fuego de la cocina, y luego nos encaminamos a nuestros respectivos dormitorios. Herbert y Startup habían de ocupar uno de ellos, y mi protector y yo el otro. Observamos que en aquellas estancias el aire había sido excluido con tanto cuidado como si fuera algo fatal para la vida. Y había más ropa sucia y cajas de cartón debajo de las camas de lo que, según imaginaba, habría podido poseer una familia. Mas, a pesar de todo, nos dimos por satisfechos porque habría sido imposible encontrar un lugar más solitario que aquel. Mientras nos calentábamos ante el fuego, después de cenar, el Jack
que estaba sentado en un rincón y que llevaba puestas un par de botas hinchadas, que nos estuvo mostrando mientras nosotros comíamos el tocino y los huevos, como interesantes reliquias que 2 días antes quitara de los pies de un marinero ahogado al que la marea dejó en la orilla. Me preguntó si habíamos visto una lancha de 4 remos que remontaba el río con la marea. Cuando le dije que no, contestó que tal vez habría vuelto a descender por el río, pero añadió que al desatracar frente a la taberna había remontado la corriente. Lo habrá pensado mejor, añadió el Jack, y habrá vuelto a bajar el río. ¿Dices que era una lancha de 4 remos? Pregunté. Sí, y además de los remeros, iban 2 personas sentadas. ¿Desembarcaron aquí? Vinieron a llenar de cerveza una jarra de 2 galones, y a fe que me habría gustado envenenarles la cerveza. ¿Por qué? Yo sé lo que me digo, replicó el Jack. Hablaba con voz gangosa, como si el légamo le hubiese entrado en la garganta. Se figura, dijo el dueño, que era un hombre de aspecto meditabundo, con ojos de color pálido, y que parecía tener mucha confianza en su Jack. Se figuran que eran lo que no eran. Yo ya sé por qué hablo, observó el Jack. ¿Te figuras que eran aduaneros?, preguntó el dueño. Sí, contestó el Jack. Pues te engañas. ¿Que me engaño? Como para expresar el profundo significado de su respuesta y la absoluta confianza que tenía en su propia opinión, el Jack se quitó una de las botas hinchadas, la miró, quitó algunas piedrecillas que tenía dentro golpeando en el suelo y volvió a ponérsela. Hizo todo eso como si estuviese tan convencido de que tenía razón que no podía hacer otra cosa. Si es así, ¿qué han hecho con sus botones, Jack?, preguntó el dueño con cierta indecisión. ¿Qué han hecho con sus botones?, replicó. Pues los habrían tirado por la borda o se los habrían tragado. ¿Qué han hecho con sus botones? No seas desvergonzado, Jack, le dijo el dueño, regañándole de un modo melancólico. Los aduaneros bastante saben lo que han de hacer con sus botones, dijo el Jack, repitiendo la última palabra con el mayor desprecio. Cuando esos botones les resultan molestos. Una lancha de 4 remos y 2 pasajeros no se pasa el día dando vueltas por el río arriba y abajo, subiendo con una marea y bajando con la otra, si no está ocupada por los aduaneros. Dicho esto, salió con expresión de desdén, y como el dueño ya no tenía a su lado a nadie que le inspirase confianza, consideró imposible seguir tratando del asunto. Este diálogo
nos puso en el mayor cuidado, y a mí más que a nadie. El viento soplaba tristemente alrededor de la casa, y la marea golpeaba contra la orilla. Todo eso me dio la impresión de que ya estábamos cogidos. Una lancha de 4 remos que navegara de un modo tan particular, hasta el punto de llamar la atención, era algo alarmante que no podía olvidar en manera alguna. Cuando hube inducido a Provis a que fuese a acostarse, salí con mis 2 compañeros, pues ya Startup estaba enterado de todo, y celebramos otro consejo, para saber si nos quedaríamos en aquella casa hasta poco antes de pasar el buque, cosa que ocurriría hacia la 1 de la tarde siguiente, o bien si saldríamos por la mañana muy temprano. Esto fue lo que discutimos. Nos pareció mejor continuar donde estábamos hasta 1 hora antes del paso del buque y luego navegar por el camino que había de seguir, cosa que podríamos hacer fácilmente aprovechando la marea. Después de convenir eso, regresamos a la casa y nos acostamos. Me eché en la cama sin desnudarme por completo y dormí bien por espacio de algunas horas. Al despertar, se había levantado el viento y la muestra de la taberna, que consistía en un buque, rechinaba y daba bandazos que me sobresaltaron. Me levanté sin hacer ruido, porque mi compañero dormía profundamente, y miré a través de los vidrios de la ventana. Vi el camino al cual habíamos llevado nuestra lancha, y en cuanto mis ojos se hubieron acostumbrado a la incierta luz reinante, pues la luna estaba cubierta de nubes, divisé 2 hombres que examinaban nuestra embarcación. Pasaron por debajo de la ventana sin mirar a otra cosa alguna, y no se dirigieron al desembarcadero, que según pude ver estaba desierto, sino que echaron a andar por el marjal, en dirección al norte. Mi primer impulso fue llamar a Herbert y mostrarle los 2 hombres que se alejaban, pero, reflexionando antes de ir a su habitación, que estaba en la parte trasera de la casa e inmediata a la mía, me dije que tanto él como Startup habían tenido un día muy duro y que debían de estar muy fatigados, y por eso me abstuve. Volviendo a la ventana, pude ver a los 2 hombres que se alejaban por el marjal, pero a la poca luz que había, pronto los perdí de vista, y como tenía mucho frío, me eché en la cama para reflexionar acerca de aquello, aunque muy pronto me quedé dormido. Nos levantamos temprano, mientras los 4 íbamos de una parte a otra, antes de tomar el desayuno. Me pareció mejor referir lo que había visto. También entonces nuestro fugitivo pareció ser el que menos se alarmó entre todos los demás. Era muy posible, dijo, que aquellos 2 hombres perteneciesen a la aduana y que no sospechasen de nosotros. Yo traté de convencerme de que era así, y en efecto, podía ser eso muy probablemente. Sin embargo, propuse que él y yo nos encaminásemos hasta un punto lejano que se divisaba desde donde estábamos, y que la lancha fuera a buscarnos allí, o tan cerca como fuese posible, alrededor del mediodía.
Habiéndose considerado que eso era una buena precaución, poco después de desayunarnos salimos él y yo, sin decir una palabra en la taberna. Mientras andábamos, mi compañero iba fumando su pipa y de vez en cuando me cogía por el hombro. Cualquiera habría podido imaginarse que yo era quien estaba en peligro y que él trataba de darme ánimos. Hablamos muy poco. Cuando ya estábamos cerca del sitio indicado, le rogué que se quedara en un lugar abrigado mientras yo me adelantaba para hacer un reconocimiento, porque aquella misma fue la dirección que tomaron los dos hombres la noche anterior. Él obedeció y avancé solo, pero allí no se veía ningún bote, ni descubrí que se acercase alguno, así como tampoco huellas o señales de que nadie se hubiese embarcado en aquel lugar. Sin embargo, como la marea estaba alta, tal vez sus huellas estuviesen ocultas por el agua. Cuando él asomó la cabeza por su escondrijo y vio que yo le hacía señas con mi sombrero para que se acercase, vino a reunirse conmigo y allí esperamos, a veces echados en el suelo y envueltos en nuestras capas, y otras dando cortos paseos para recobrar el calor, hasta que por fin vimos llegar nuestra lancha. Sin dificultad alguna nos embarcamos y fuimos a tomar el camino que había de seguir el vapor. Entonces faltaban 10 minutos para la 1 y empezamos a estar atentos para descubrir el humo de la chimenea. Pero era la 1:30 antes de que lo divisáramos, y poco después vimos otra humareda que venía detrás. Puesto que los dos buques se acercaban rápidamente, preparé los dos maletines y aproveché los instantes para despedirme de Herbert y de Startup. Nos estrechamos cordialmente las manos y tanto los ojos de Herbert como los míos no estaban secos, cuando de pronto vi una lancha de 4 remos que se alejaba de la orilla, un poco más allá de donde nosotros estábamos, y que empezaba a seguir la misma dirección que nosotros. Entre nosotros y el buque quedaba una faja de tierra debida a una curva del río, pero pronto vimos que aquel se acercaba rápidamente. Indiqué a Herbert y a Startup que se mantuvieran ante la marea, a fin de que se diesen cuenta los del buque de que los estábamos aguardando, y recomendé a Provis que se quedara tranquilamente sentado y quieto, envuelto en su capa. Él me contestó alegremente: «Puedes confiar en mí, Pip», y se quedó sentado, tan inmóvil como si fuera una estatua. Mientras tanto, la lancha de 4 remos, que era gobernada con la mayor habilidad, había cruzado la corriente por delante de nosotros. Nos dejó avanzar a su lado, y seguimos navegando de conserva, dejando el espacio suficiente para el manejo de los remos. Se mantenía a nuestro costado, quedándose inmóvil en cuanto nosotros nos deteníamos, o dando 1 o 2 golpes de remo cuando nosotros los dábamos. Uno de los 2 pasajeros sostenía las cuerdas del timón y nos miraba con mucha atención, como asimismo lo hacían los remeros. El otro pasajero estaba tan envuelto en la capa como el mismo Provis, y de pronto pareció como si diese algunas instrucciones al timonel mientras nos miraba.
En ninguna de las dos embarcaciones se pronunció una sola palabra. Startup, después de algunos minutos de observación, pudo darse cuenta de cuál era el primer barco que se acercaba, y en voz baja se limitó a decirme: Hamburgo. El buque se acercaba muy rápidamente a nosotros, y a cada momento oíamos con mayor claridad el ruido de su hélice. Estaba ya muy cerca cuando los de la lancha nos llamaron. Yo contesté. Les acompaña un desterrado de por vida que ha quebrantado su destierro, dijo el que sostenía las cuerdas del timón. Es ese que va envuelto en la capa. Se llama Abel Magwitch, conocido también por Provis. Ordeno que ese hombre se dé preso, y a ustedes que me ayuden a su prisión. Al mismo tiempo, sin que en apariencia diese orden alguna a su tripulación, la lancha se dirigió hacia nosotros. Manejaron un momento los remos, los recogieron luego y corrieron hacia nosotros y se agarraron a nuestra borda antes de que nos diésemos cuenta de lo que hacían. Eso ocasionó la mayor confusión a bordo del vapor, y oí cómo nos llamaban, así como la orden de parar la hélice. Me di cuenta de que se hacía eso, pero el buque se acercaba a nosotros de un modo irresistible. Al mismo tiempo, vi que el timonel de la lancha ponía la mano en el hombro de su preso, que las dos embarcaciones empezaban a dar vueltas, impulsadas por la fuerza de la marea, y que todos los que estaban a bordo del buque se dirigían apresuradamente a la proa. También, en el mismo instante, observé que el preso se ponía en pie, y echando a un lado al que lo prendiera, se arrojaba contra el otro pasajero que había permanecido sentado, y que al descubrirse el rostro, mostró ser el del otro presidiario que conociera tantos años atrás. Noté que aquel rostro retrocedía lleno de pálido terror que jamás olvidaré, y oí un gran grito a bordo del vapor, así como una caída al agua, al mismo tiempo que sentía hundirse nuestra lancha bajo mis pies. Por un instante me pareció estar luchando con un millar de presas de molino y otros tantos relámpagos. Pasado aquel instante, fui subido a bordo de la lancha. Herbert estaba ya allí, pero nuestra embarcación había desaparecido, así como también los dos presidiarios. Entre los gritos que resonaban a bordo del buque, el furioso resoplido de su vapor, la marcha del mismo barco y la nuestra misma, todo eso me impidió al principio distinguir el cielo del agua o una orilla de otra. Pero la tripulación de la lancha enderezó prontamente su marcha gracias a unos vigorosos golpes de remo, después de lo cual volvieron a izarlos, mirando silenciosamente hacia popa. Pronto se vio un objeto negro en aquella dirección, y que impulsado por la marea, se dirigía hacia nosotros. Nadie pronunció una sola palabra, pero el timonel levantó la mano y todos los demás hicieron esfuerzos para impedir que la lancha se moviese. Cuando aquel bulto se acercó, vi que era Magwitch, que nadaba, pero no con libertad de movimientos. Fue subido a bordo, y en el acto le pusieron unas esposas en las manos
y en los tobillos. Los remeros mantuvieron quieta la lancha, y de nuevo todos empezaron a vigilar el agua con intensas miradas. Pero entonces llegó el vapor de Rotterdam, y, como en apariencia no se había dado cuenta de lo ocurrido, avanzaba a toda velocidad. No se tardó en hacerle las indicaciones necesarias, de manera que los dos vapores quedaron inmóviles a poca distancia, en tanto que nosotros nos levantábamos y nos hundíamos impulsados por las revueltas aguas. Siguieron observando el agua hasta que estuvo tranquila, y hasta mucho después de haberse alejado los dos vapores. Pero todos comprendían que ya era inútil esperar y vigilar. Por fin, se desistió de continuar allí, y la lancha se dirigió a la orilla, hacia la taberna que dejáramos poco antes, en donde nos recibieron, no con pequeña sorpresa. Allí pude procurar algunas pequeñas comodidades a Magwitch, pues ya no sería conocido en adelante por Provis, que había recibido una grave herida en el pecho y un corte profundo en la cabeza. Me dijo que se figuraba haber ido a parar debajo de la quilla del vapor y que al levantar la cabeza se hirió. La lesión del pecho, que dificultaba extraordinariamente su respiración, creía habérsela causado contra el costado de la lancha. Añadió que no pretendía decir lo que pudo o no hacer a Compeyson, pero que en el momento de ponerle encima la mano para identificarle, el miserable retrocedió con tanta fuerza que no tan solo se cayó él al agua, sino que arrastró a su enemigo en su caída, y que la violenta salida de él, Magwitch, de nuestra lancha, y el esfuerzo que hizo su aprehensor para mantenerle en ella, fueron la causa del naufragio de nuestra embarcación. Me dijo en voz baja que los dos se habían hundido, ferozmente abrazados uno a otro, y que hubo una lucha dentro del agua, que él pudo libertarse, le dio un golpe y luego se alejó a nado. No he tenido nunca razón alguna para dudar de la verdad de lo que me dijo. El oficial que guiaba la lancha hizo la misma relación de la caída al agua de los dos. Cuando pedí permiso al oficial para cambiar el traje mojado del preso, comprándole cuantas prendas pudiera hallar en la taberna, me lo concedió sin inconveniente, aunque observando que tenía que hacerse cargo de cuantas cosas llevase el preso consigo. Así, pues, la cartera que antes estuviera en mis manos pasó a las del oficial. Además, me permitió acompañar al preso a Londres, pero negó este favor a mis dos amigos. El Jack de la taberna del buque quedó enterado del lugar en que se había ahogado el expresidiario, y se encargó de buscar su cadáver en los lugares en que más fácilmente podía ir a parar a la orilla. Pareció interesarse mucho más en el asunto cuando se hubo enterado de que el cadáver llevaba medias. Tal vez, para vestirse de pies a cabeza, necesitaba más o menos una docena de ahogados, y quizás esta era la razón de que los diferentes artículos de su traje estuviesen en distintas fases de destrucción. Permanecimos en la taberna hasta que volvió la marea, y entonces Magwitch fue llevado nuevamente a la lancha y obligado a acomodarse en ella. Herbert y Startup
Tuvieron que dirigirse a Londres por tierra, lo más pronto que les fue posible. Nuestra despedida fue muy triste, y cuando me senté al lado de Magwitch, comprendí que aquel era mi lugar en adelante, y mientras él viviese. Había desaparecido ya por completo toda la repugnancia que me inspirara, y en el hombre perseguido, herido y anonadado que tenía su mano entre las mías, tan solo vi a un ser que había querido ser mi bienhechor, y que me demostró el mayor afecto, gratitud y generosidad, y con la mayor constancia por espacio de numerosos años. Tan solo vi en él a un hombre mucho mejor de lo que yo había sido para Joe. Su respiración se hizo más difícil y dolorosa a medida que avanzó la noche, y muchas veces el desgraciado no podía contener un gemido de dolor. Traté de hacerle descansar en el brazo que tenía útil y en una posición cómoda, pero era doloroso pensar que yo no podía lamentar en mi corazón el hecho de que estuviese mal herido, ya que era mucho mejor que muriese por esta causa. No podía dudar que existirían bastantes personas capaces y deseosas de identificarle. Aquel hombre había sido presentado en su peor aspecto cuando fue juzgado. Quebrantó la prisión, fue juzgado de nuevo, y por fin había regresado del destierro que se le impusiera por vida, y fue la causa de la muerte del hombre que originó su captura. Cuando nos volvimos hacia el sol poniente que el día anterior dejamos a nuestra espalda, y mientras la corriente de nuestras esperanzas parecía retroceder, le dije cuánto lamentaba que hubiese venido a Inglaterra tan solo por mi causa. Querido Pip, me contestó, estoy muy satisfecho de haber corrido esta aventura. He podido ver a mi muchacho, que en adelante podrá ser un caballero aún sin mi auxilio. No. Pensé acerca de ello mientras me sentaba a su lado. No. Aparte de mis propias inclinaciones, comprendí entonces el significado de las palabras de Wemmick, porque después de ser preso, sus posesiones irían a parar a la corona. Mira, querido Pip, dijo, es mucho mejor para un caballero que no se sepa que me perteneces. Tan solo te ruego que vengas a verme de vez en cuando, como vas a ver a Wemmick. Siéntate a mi lado cuando te sea posible, y no pido nada más que eso. Si me lo permiten, no me moveré nunca de su lado. Quiera Dios que pueda ser tan fiel para usted como usted lo ha sido para mí. Mientras sostenía su mano, sentí que temblaba entre las mías, y cuando volvió el rostro a un lado, oí de nuevo aquel mismo sonido raro en su garganta, aunque ahora muy suavizado, como todo lo demás en él. Fue muy conveniente que tratara de este punto, porque eso me hizo recordar algo que de otro modo no se me habría ocurrido hasta que fuese demasiado tarde, que él no debía conocer
cómo habían desaparecido sus esperanzas de enriquecerme. Bueno amigos, este fue el capítulo 54 del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué piensan de la historia de Magwitch? Pongan sus comentarios aquí abajo. No olviden dejar su like y suscribirse. Como siempre, es un gusto leerles. Hasta acá su amigo de lectura en voz alta. Nos vemos.